ahí la grabación. Esperemos que quede pues ahí y que lo pueda enviar. Bueno, vamos a revisar entonces esa partecita de prueba de hipótesis para la proporción poblacional, ¿sí? O sea, para la P mayúscula. Quiero saber qué porcentaje de analfabetismo hay en Pasto, ¿sí? Y sobre eso alguien hace una afirmación. Por ejemplo, el alcalde podría decir que el porcentaje de analfabetismo en Pasto es superior al 20% de la población. Y uno dirá, no, pero es que no es así. Hoy en día no es tan exagerado el porcentaje. Entonces vamos a poner en prueba todo eso. Y entonces hacemos todo un esquema de investigación para, para, para mirar, analizar, a ver quiénes saben y quiénes no saben, pues tocar una muestra, porque para toditos hacer toda la investigación eso sería poco dispendioso y bastante tiempo pues que emplearía eso. Pero digamos que optamos por un mecanismo no aleatorio, pero pues igual optamos por alguna forma de recibir información y nos ubicamos por allá en el Parque Nariño y ubicamos en todas las entradas que haya a varios encuestadores ahí en esa parte para que nos digan, y a la persona que sea mayor de edad, pues decirle, mire, usted sabe leer y escribir y léanos por favor aquí y escríbanos esta frase, ¿sí? Y listo. Y esa es la prueba que van a hacer. Entonces alguien va a decir por ahí, no, yo sin idea. Entonces ya van anotando y ese sería pues un éxito en la investigación. Si una persona que no sabe leer y escribir. Y así en todas las esquinas y al final de un cierto espacio de tiempo, una semana, un mes, digamos, de recoger información, entonces usted ha establecido cuántas personas entrevistó y qué porcentaje tiene esa característica de estudio que es no saber leer y escribir. Y entonces, pues, con esa información vamos a probar si ese 20% que sería este P sub cero, en este caso, el porcentaje de analfabetismo es mayor al 20% que se formaría aquí, P mayúscula poblacional mayor, con este signo mayor aquí, al 0,2 o al 0,20, esa sería la hipótesis alterna, ¿sí? Es decir, que el alcalde de Pasto tiene razón al afirmar que más del 20% de la población en Pasto es analfabeta. Bueno, y la otra será que el alcalde no tiene la razón. Y entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Pues con esta estadística de prueba, con la distribución normal estándar, ¿sí? Aquí va a haber una diferencia también seguramente en los software, o si es que existe, porque hay de otros métodos. Esta es la de la normal estándar, nada más, y sería como una especie como de binomial, y una prueba de igual, bueno, toda esa parte que también hay una prueba chi cuadrado, pero aquí vamos a escoger esta Z, ¿sí? Esta Z. Si no hay programado, pues en StatGraphics sí, sí hay la forma de probar esto, pero creo que aquí no maneja P sombrero y Q sombrero, sino que maneja P0 y Q0. ¿Sí? O sea, este es el P0, el complemento de 0,2, que sería el porcentaje de la afirmación, será 0,8 y entonces aquí sería 0,2 y 0,8. ¿Sí? Esa es la única diferencia que va a haber en la, en la estadística de prueba en el software. ¿Sí? O sea, también me va a dar unos valores un poco diferentes a los que estoy calculando yo. ¿Sí? Entonces, o con esa fórmula de aquí. Bueno, no he mirado un artículo o una parte donde pruebe cuál es mejor de estas dos opciones. ¿Sí? Tocaría armarse como un estudio, una simulación sobre esa parte y hacer varias pruebas para mirar si aquí colocamos el P sombrero de la muestra y el Q sombrero, o el P cero y el Q cero de la afirmación. Es la única aclaración aquí, pero la fórmula es la Z, nada más. Es una Z y esta es la estadística de prueba, ¿sí? Donde P cero pues será el porcentaje de la muestra, de los que cumplan la característica en la muestra, y Q cero pues será el porcentaje de los que, Q sombrero será el porcentaje de los que no cumplen esa característica, ¿sí? Si yo recogí 1,000 personas que se encuestaron para analizar si son analfabetas o no, y
500, bueno, digamos 400, 400 no saben leer y escribir, bueno, sería un porcentaje altísimo, no colocamos tanto, colocamos 20 nada más. De las 1000, 20 no saben leer y escribir, entonces el pez sombrero será 20 sobre 1000 y eso será un porcentaje de 2%, ¿sí? Y ya con esa muestra ya da la visión de que el alcalde no tiene razón, porque 2% al 20% pues hay mucha diferencia ya, ¿sí? O sea, afirmar que esto es verdad, que el porcentaje poblacional de analfabetas en Pasto es mayor al 20%, con la muestra ya estamos diciendo que si este pez sombrero medio de 1020 son analfabetas, entonces es un 0,2, y entonces ya por ese lado ya podíamos dudar de la afirmación de esta persona. ¿Listo? Entonces, y lo demás es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, plantear las hipótesis, aquí en este caso el segundo paso, pues determinar la distribución que sería normal estándar. También, si miran la teoría de proporciones, en algún otro texto habrá la chi cuadrado, en algún otro texto habrá la una binomial, también podría ser con binomial, ¿sí? Pero en este caso podemos utilizar la distribución Z, normal estándar, ¿sí? Normal estándar. Bueno, y con eso pues hacemos los pasos y el software pues ya miramos cómo lo hace el software. Entonces mire aquí en este caso el ejemplo, creo que es el ejemplo 2. Yo tengo organizado así, primero la teoría y después los ejemplos y el ejemplo 2. Y observen que este mismo ejemplo, estos mismos ejemplos que están aquí en prueba de hipótesis los he realizado, esta misma información incluso los he realizado en intervalos de confianza. Ya decíamos probar esa afirmación eh, mediante un intervalo de confianza. Acabamos de aprobar mediante una prueba de hipótesis. Entonces aquí decimos que el rector o la rectora será pues ahora que es rectora de la Universidad de Nariño, afirma que el 85% de los estudiantes tiene internet en casa y tiene internet en casa. Yo les decía pues que esta investigación se hizo o tuvo que hacerse pues cuando empezó la pandemia y al principio pues el primer semestre fue un caos porque hubo un gran porcentaje de estudiantes que no pudo acceder a las clases virtuales. ¿Sí? Y entonces ahí fue un caos ahí en la universidad y por tanto optaron por a investigar a ver qué porcentaje tenía y qué porcentaje no tenía internet en casa, pues para solventar de alguna manera esa dificultad o buscar recursos de donde sea, pues para implementar algún medio, pues para que tengan conexión con la universidad. Bueno, entonces, pero la afirmación que se hace aquí en algún momento, hoy debe ser un poco diferente, decir que lo que afirma la rectora o el rector dice que el 85% tiene internet en casa. O sea que este es el P de la afirmación. O sea, el 0,85 es el P0 que estamos mirando en las fórmulas y este sería el P0 porque está en la afirmación. Mire, esta es la afirmación que hace en este caso la rectora, ¿sí? El 85%, o sea que ese es un porcentaje, ¿sí? Entonces lo que dice aquí, para probar esta afirmación se tomó una muestra de 30 estudiantes y se obtuvo esta afirmación, esta información, perdón, esta información, ¿sí? Entonces aquí tenemos 30 estudiantes que unos dijeron que sí tenían y otros que no tenían internet en casa. Si ya los contamos, pues de los 30 creo que esto ya lo habíamos contado antes, 19 no tenían internet en casa, tenían internet en casa y 11 19 y 11 sí, no tenían internet en casa, ¿sí? Entonces, 19 tienen y 11 no tenían internet en casa. Entonces, ese 11 de 30, o sea, ese porcentaje, ese ya es el pez sombrero, o sea, es el estadístico, ¿sí? En este caso, un valor de la muestra, el P sombrero, ¿sí? O sea, sería 19 19 de 30, que sería en este caso el porcentaje de estudiantes que tiene internet en casa. Y 19 de 30, pues en este caso 19 de los 30 es el 63. Y por ese lado, pues ya podíamos también estar dudando de esta afirmación de la rectora, ¿sí? Porque ya dice el 85 y de la muestra ya solamente llegó a un 63%. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre aquí en el proceso, porque
No solamente es comparar el P de la afirmación con el P de la muestra, no es solamente eso, porque hay que meter pues más elementos ahí en las fórmulas, ¿sí? y en, y en el proceso. Pues entonces, veamos a ver, bueno, vamos a trabajarlo con un 90% de confianza. Y entonces mire que aquí lo que sé de la población es que P0 pues vale 0,85, que es el valor que está en la afirmación. Porcentaje de estudiantes que según la rectora pues tiene eh, internet en casa. Se tomó la muestra para probar esa afirmación de 30. De los 30, 19 de ellos eh, tienen internet en casa porque eso es lo que quiero observar. ¿Cuántos tienen? ¿Sí? Incluso podría ser los que no tienen también, eso es, depende de la investigación que se esté haciendo y lo que yo pretenda investigar. Entonces aquí en este caso el P sombrero será 19 sobre 30, que sería el porcentaje de estudiantes que tienen internet en casa, pero en la muestra. Y mire que ya lo nombré así, P sombrero, ¿sí? Bueno, los textos no lo llaman P sombrero, lo llaman P minúscula nada más, ¿sí? Y a la de la población P mayúscula. Tendrán en cuenta eso cuando vayan a revisar algún texto, ¿sí? De proporciones. Entonces, yo aquí para hacerle un poco más de énfasis a la muestra le coloqué así, P estimado o P sombrero, ¿sí? Que sería este símbolo que utilizo acá. Y el resto será los que no tienen internet en casa. Entonces sería 11 de 30. 19 de 30 y acá 11 de 30. Anotemos eso. P sombrero, 19 de 30 y Q sombrero, pues 9 de 11 de 30. Por ir al software y no regresarnos acá. El alfa es al 90%, como es, como es una, bueno, la hipótesis es en este caso, eh, la hipótesis nula te está dando el problema porque te está diciendo que el 85% de los estudiantes tiene internet en casa. Esa es la afirmación que hace la rectora. Como dice que es del 85, no dice ni es ni mayor ni menor. Y entonces lo que te está generando aquí es la hipótesis nula. Esta te está generando eh, en la afirmación, ¿sí? Y la hipótesis alterna será la negación de ella, pues sería que es diferente. O sea que ese porcentaje puede ser que sea menor que el 85% o mayor que el 85%, ¿sí? Y en ambos casos, pues la rectora no tendrá la razón. La rectora no tendrá la razón al afirmar que el 85% de ellos pues, tiene internet en casa. La distribución en el segundo paso es la Z, porque es una proporción, todas las de proporciones es con Z, y entonces en este caso, como quedó a dos colas por la hipótesis alterna, miren que la hipótesis alterna tiene signo diferente, quedó con signo diferente, entonces la, la gráfica queda a dos colas, eh, y obviamente pues en la área más grande, nivel de confianza 0,90, nivel de significancia pues partido aquí ya, porque son dos áreas de nivel de significancia, ¿sí? O sea, dos colas, en este caso, una a la izquierda y otra a la derecha. Y entonces ese 10% que falta del 0,90 pues lo partimos entre dos y eso quedará 0,05 y 0,05, lo cual determina zonas de rechazo de H0, cola a la izquierda y cola a la derecha también zona de rechazo de H0 y en el centro quedaría la zona de aceptación de H0. Donde este Z, donde con esta área de aquí, en la tabla o en el software, se puede calcular el valor de la variable. En este caso eh, del Z1 y del Z2. Simplemente leyendo esta área, ¿sí? Simplemente leyendo esta área. Recuerden que la Z no necesita grados de libertad, solamente necesita áreas o valores de Z, ¿sí? Áreas para encontrar valores de Z y valores de Z para encontrar áreas. Así es la metodología que miramos para cálculo, para manejo de la Z. Listo, ahí quedaría la gráfica. Y la estadística de prueba, aquí es donde les digo, pues, que puede ser que reemplace aquí 0,85
Y acá también 0,85 aquí y 0,15 acá. Entonces aquí sería P0 y Q0. Creo que la he mirado en varios textos esa forma, pero como es estadística de prueba, pues les decía, eh, pues para mí sería como mejor utilizar la información de la muestra, porque la estadística de prueba es eso, un valor de la distribución que utiliza la información de la muestra, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay diferencia pues con esta fórmula y las fórmulas que seguramente utiliza el software o utilizan los textos, ¿sí? Que aquí sería fácil pues reemplazar el P0 y el Q0, nada más, ¿sí? Sería simplemente en vez de 0,63, que es el P sombrero, colocar el 0,85 y aquí sería el 0,15. Y así, seguramente así voy a obtener los mismos valores del software. Bueno, eh, pero sigo sosteniendo de que aquí abajo debe ir la información de la muestra, ¿sí? La información de la muestra, o sea, el P sombrero y el Q sombrero. Entonces, por eso los pongo aquí. Calculo este valor y este valor pues lo ubico en la gráfica y en la gráfica cae acá, mire, antes de menos 1,64, o sea, cae en zona de rechazo de H0. Voy a las hipótesis, la H0 la elimino, porque dice se rechaza H0 y entonces queda HA. O sea que la rectora en este caso no tiene la razón al afirmar que el 85% de los estudiantes tiene internet de casa. Y con el P sombrero de la muestra, pues uno dirá, no, es menor, si el porcentaje de estudiantes tocaría probar nuevamente si es menor a 0,85. Hacer otra prueba de hipótesis, otra gráfica. En el software pues será simplemente cambiar eh, en vez de dos colas, que es two-seated, dos colas, cambiar por les, cola a la izquierda, o grater, cola a la derecha. En este caso, pues si decimos que es menor, vamos a probar si es menor, pues será con les y eso sería lo único que había que cambiar a la prueba. Bueno, vamos a mirar cómo se hace esto en StatGraphic. Observen que se rechazó H0, o sea que con eso ya se define que la rectora pues no tiene razón al afirmar que el 85% de los estudiantes tienen internet de casa y ahí concluye el ejercicio. Bueno, creo que no tengo aquí la salida de StatGraphic. No, no la tengo. Entonces vamos a mirar cómo se hace en StatGraphic. Entonces vamos a ir por aquí, por, por describir datos categóricos, porque es aquí en este caso son proporciones, prueba de hipótesis, y aquí es donde le doy proporción binomial y proporción binomial. Y aquí la hipótesis nula es 0,85. Esa es la hipótesis nula, el P0 te está diciendo aquí, es el valor de la afirmación. El, La hipótesis nula era igual a 0,85. La proporción de la muestra es 19/30. No sé si la divide ahí, coloquémosle ahí, si no, pues ya la, la colocamos 0,63. Creo que daba 19/30. Y tamaño de la muestra, 30. Tamaño de la muestra, 30 y aceptar. Bueno, captura de un número, dice el error. Aquí es el error. Entonces no me admite así, ya que me admite 19/30, 0,6333. Bueno, está ahí. Creo que ahí ya corre. Entonces, aquí en ese caso no igual, porque la hipótesis alterna, mire, está diciendo hipótesis alterna, tiene no igual o diferente, menor que o mayor que. Entonces es no igual, ¿sí? Porque la hipótesis alterna dijimos que P diferente a 0,85, por eso es que va no igual. Y el alfa, en este caso era el 10%, entonces le colocamos en vez de 5, 10. Y listo, ahí estaría la prueba en el cual aquí me dice, mire la hipótesis nula, está bien, aquí lo llamo teta igual a 0,85, la otra es diferente a 0,85 y el p-valor que te dio aquí fue 0,005, se rechaza H0, te está diciendo ahí, sí, se rechaza H0,
O sea que lo que dice la rectora pues no es cierto porque se rechaza H0 y entonces quedaría HA. ¿Y qué se decía en HA? Pues que la rectora no tiene razón al afirmar que el 85% de los estudiantes tiene internet en casa. Y ahí estaría la respuesta. ¿Sí? Ahí estaría la respuesta. Bueno, y eso sería todo lo que habría que hacer en este caso de las proporciones en software, ¿no? El otro caso es, el otro caso es para la diferencia de proporciones. Entonces, para la diferencia de proporciones, veamos las fórmulas, teoría. Este lo he dejado así, ¿no? Primero la teoría de todos y después los ejemplos. Creo que aquí está, miren, diferencia de la teoría para diferencia de proporciones poblacionales. Bueno, en este caso, nuevamente, las hipótesis generales serán como la de diferencia de medias. La diferencia de medias será nu 1 menos nu sub 2 igual a delta, nu 1 menos nu sub 2 diferente, menor o mayor que delta, ¿sí? Donde delta es un valor. En este caso será un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a mirar el porcentaje de deserción de la Universidad de Nariño, con el porcentaje de deserción en la Universidad Mariana, por ejemplo, ¿sí? Y esa diferencia, digamos que sea entre la de Nariño, de primera la de Nariño y acá la de la Mariana, digamos que sea 0,10, ¿sí? 0,10. O sea que la diferencia entre ese porcentaje, de pronto puede decir uno sea mayor a 0,10, y claro, y estamos diciendo la hipótesis alterna, ¿sí? La hipótesis alterna diciendo que P1 menos P2 es mayor a 0,10. Y al decir mayor a 0,10, pues en este caso, pues estamos diciendo que en, este será más grande que el de acá, para que me dé un valor positivo, y diríamos que en la Universidad de Nariño hay mayor deserción que en la Universidad Mariana y que supera al 10% esa diferencia. Eso es lo que diríamos aquí en estas hipótesis eh, generales, ¿sí? Bueno, nosotros solamente vamos a mirar comparación de eso, ¿sí? Comparación. Entonces, para que quede en comparación, ese delta que van a venir involucrado en la fórmula, aquí ya lo miran ustedes aquí, en esta fórmula, este viene involucrado aquí. Ese delta, si no toma un valor, pues solamente necesitamos comparar. Entonces, ese delta va a tomar el valor de cero. Entonces, si aquí en estas fórmulas hacemos delta cero, pues llegamos a estas hipótesis. Entonces, simplemente diré a la hipótesis nula que el porcentaje de analfabetismo en, en la de Nariño es igual al porcentaje de analfabetismo eh, que en la Universidad Mariana. No de analfabetismo, sino de deserción. Ya he dicho, ¿no? Porcentaje de deserción en la Universidad de Nariño es igual al porcentaje de deserción en la Universidad Mariana. Y acá, pues si hay una hipótesis que no sea igual, sino que sea diferente o menor o mayor, pues quedará con el signo respectivo. Si alguien podría decir, es que en la Universidad de Nariño hay mayor exigencia, hay mayor, digamos, pérdida de materias, a diferencia de la Mariana, pues acá en la Universidad de Nariño hay mayor deserción. Entonces, digamos que en la Universidad de Nariño el porcentaje de deserción es mayor que en la Universidad Mariana, ¿sí? Otros pueden decir, no, es que acá no hay deserción porque pues acá la parte económica, pues no es, las matrículas no son tan costosas, bueno, hay auxilios económicos y entonces los estudiantes pues no desertan, ¿sí? Sino que se mantienen acá, pues así pierdan una vez, dos veces la materia, pero se mantienen ahí porque de pronto ese costo no es tan considerable como la de acá, ¿sí? Como en las privadas. Entonces diríamos que el porcentaje de deserción aquí en la Universidad de Nariño es menor al de la Universidad Mariana, ¿sí? Entonces depende de cómo lo interprete o en qué se basa para comparar esos, pues dirán alguna afirmación de esta, ¿sí? Alguna afirmación de esta, pero eso, todo lo que se diga, pues tocará ponerlo en prueba. Y entonces se prueba pues sacando muestras de la una población y de la otra población. En este caso, la una población será la Universidad de Nariño
y la otra será la Universidad Mariana, ¿no? Y según la hipótesis, pues, cuadramos estas hipótesis de comparación. Yo les llamo así hipótesis de comparación nada más, ¿sí? Comparar cómo es P sub 1 con relación a P sub 2. Bueno, las fórmulas que se utilizan, pues en este caso sería esta Z sí, donde se toma la información de la muestra 1 y la información de la muestra 2. O sea, cuántos, qué porcentaje deserta de la universidad en la muestra de la Universidad de Nariño y qué porcentaje no deserta? Y acá también, qué porcentaje deserta de la Universidad Mariana y qué porcentaje no deserta, sería esta información de la población 1, información de la población 2 con relación a porcentajes. Eso sería lo que tocaría utilizar en esta fórmula. Pero más correcto es calcular esta de acá y calcular esta de acá. Esta otra que es también Z, pero que ya mire que es un P sombrero y Q sombrero y lo mismo acá, P sombrero y Q sombrero. ¿Por qué? Porque este P sombrero es una proporción combinada, y combinada entre la información de la una muestra con la información de la otra muestra. Entonces, mire que los que cumplen la característica en la población 1 más los que cumplen la característica en la población 2 sobre la suma de los tamaños de las muestras. Y eso me va a dar un porcentaje combinado, digamos así, ¿sí? Un porcentaje combinado entre la una población, entre la muestra de la una población y la muestra de la otra población. Y ese P sombrero y el Q sombrero correspondiente pues a este valor, ¿sí? Es el que se utiliza aquí, en esa parte y en esta parte. Y ya no se está tomando por separado lo de la muestra 1 y la muestra 2, sino una en común, que sería el P sombrero, que se llama y se aplica esta fórmula. Bueno. Y si es las hipótesis son de comparación, pues este delta ya saben, vale cero. Vale cero. Entonces vemos el ejemplo para esta. Es el ejemplo 2. El ejemplo 3 entonces. El ejemplo 3, correcto. Bueno, aquí me dicen que eh, sobre se va a investigar sobre la imagen de la calidad de cierta marca de reloj. ¿Sí? En este caso, pues llámese Origin, llámese Citizen, lo que sea, pues. Pero se va a investigar eso, la imagen de la calidad de ese reloj, ¿sí? Entonces, para eso se seleccionaron 120 profesionales, dice. Profesionales, pues eran entre docentes, digamos, entre gerentes, entre, ¿qué más habrá? Ingenieros, bueno, abogados, todos ya profesionales, y eh, 80 en este caso, trabajadores de los talleres, ¿sí? Donde reparan talleres. Seguramente también tienen sus estudios de técnico, tecnólogo, alguna cosa, ¿sí? O simplemente por herencia, porque el papá arreglaba relojes, entonces él también empezó en la misma labor y de pronto no tiene título para esto, ¿sí? Pero sí es bueno para reparar estos tipos de reloj. Bueno, entonces, se han seleccionado de esos talleres que hay en la ciudad, que hay muchos obviamente, se han colocado 80 talleres y de los profesionales pues se han seleccionado 120. Y se recogieron información de ellos, diciendo si conocían esa marca y cómo la clasificaban, si era buena o era mala. Sí, entonces mire aquí en este cuadrito se ha hecho el resumen de esa información y entonces los de los profesionales, que son 120, 60 dicen que la marca es buena. Y el resto, que la marca no es buena. Está compartido entre los 120 profesionales. Unos dicen que sí es buena y otros dicen que no es buena. Sí, mitad y mitad. Mientras que los de los talleres, que son 80 que se seleccionaron, en este caso trabajadores de los talleres, 48 dicen que es buena, una gran cantidad, ¿no? Con relación a los 80. Y 32 dicen que no es buena. Y entonces con eso vamos a interpretar con un 5% de significancia,
sí existe diferencia en cuanto a la opinión sobre la marca del reloj. Y eso lo vamos a hacer, bueno, ya lo hicimos pues creo que con intervalo de confianza, pero lo vamos a repetir aquí y con una prueba de hipótesis. Y con una prueba de hipótesis. Entonces vamos a mirar qué información tenemos. Entonces aquí de los profesionales, recuerden, eh, P1 pues será el porcentaje de profesionales que dicen que la marca es buena, P2 será el porcentaje de técnicos, técnicos de talleres que dicen que la marca es buena, ¿sí? Y entonces aquí en este caso, pues de los 120, 60 dijeron que es buena, de los 80 de los talleres, 48 dijeron que es buena. El porcentaje de los que dijeron que es buena es el 50% de los profesionales y de los talleres el porcentaje que creo que la marca es buena es el 60%. Con ese P1, P2, pues no podemos mirar que hay una pequeña diferencia, ¿sí? Pero ¿será que esa pequeña diferencia es notable estadísticamente? ¿Sí? No matemáticamente, porque matemáticamente ya sabemos que es diferente, ¿sí? 0,5 con 0,6 hay diferencia, pero estadísticamente es significativa esa diferencia, eso es lo que vamos a revisar con esta prueba, ¿sí? Entonces simplemente aquí he calculado P sombrero, X1 más X2, o sea, los que dicen que es buena en los profesionales, la cantidad de los que dijeron que es buena en los talleres, sobre N1 más N2. N1 120 más 80. Y entonces esto me da un porcentaje de general, digamos, o combinado de un 54% de todos los que se encuestaron, digamos, o de todos los que se analizaron, el 54% dice que es buena y el 46% dice que no es buena. Es lo que está diciendo con ese P sombrero y Q sombrero. Entonces vamos a utilizar el intervalo de confianza al 5% de significancia. Entonces, eh, el intervalo de confianza, pues trazamos dos colas, siempre va a ser dos colas el intervalo de confianza. Eh, entonces quedará 0,95 aquí en el centro, nivel de confianza, nivel de significancia, pues el resto, que sería 0,05 entre 2, 0,025 y 0,025. Con esta área se va al software, al leer es súper sencillo decirle QNOR de 0,025 y ya te va a dar el menos 1,96 y más decimales. Y acá el QNOR de 0,975 porque es toda esta área de aquí hacia atrás. Bueno, se cayó la señal. ¿Sí me están escuchando nuevamente? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe, ya se lo escucho. Sí. Bueno, vamos a mirar a ver cómo nos cambia aquí porque aquí nos cambia a veces nos cambia quién era con anfitrión. Veamos, espérenme un ratito. Ah, sí, aquí estoy. Sigo de anfitrión, no hay problema, puedo compartir pantalla para continuar. La grabación, sí está, ¿no? En progreso, listo. Bueno. Sí, me sacó momentáneamente. Tirar esto por acá arriba. Me deja más espacito. Listo. Entonces les decía, no sé desde qué momento se quedaron. Creo que aquí vamos, ¿no? Fue un medio minuto que se bloqueó. Bueno, pero igual volvamos a retomar desde aquí. Con esta información les decía que está todo, es un resumen del planteamiento del problema, esa tablita. De aquí sacamos un P combinado y con eso pues ya teníamos el P sombrero 0,54 y un Q sombrero 0,46. Pero en la primera parte dice que calculemos intervalo de confianza. Entonces, si el nivel de significancia es 5%, el nivel de confianza es 95%, hacemos la gráfica para calcular la Z, en este caso, los zetas, el nivel de confianza al centro 0,95, a los extremos van los niveles de significancia partido el resto de 0,95 que sería 0,05 partido en 2 pues que queda 0,025 y 0,025 al otro lado. No se van a equivocar de estos ceros, ¿no? Porque usted de pronto lo hace en porcentaje y eso le dio el 5%, dice 2,5 y eso lo coloca en
0,25 acá y 0,25 acá. Y sí, cambio todo, ¿no? Cambio todo porque 0,25 más 0,25 más 0,95 ya no da uno. Pero 0,025 más 0,025 más 0,95 es uno, que esto lo miramos pues un concepto general de, de distribución de probabilidad, ¿no? Si no cumple esa condición, pues no podemos trabajar. O sea, las funciones matemáticas no servirían si esta área bajo la curva no da uno. Eso es lo que estamos afirmando acá. Todas las gráficas que utilicemos acá en estadística de distribuciones son distribuciones de probabilidad si esa área bajo esa curva da uno. Y nunca debe cambiar, ¿sí? Nunca debe cambiar aquí porque si yo le cambio aquí los valores y esa área me da más de uno, pues ya no estoy trabajando en la distribución de probabilidad. Bueno, el intervalo de confianza pues viene dado por esta fórmula, ya la habíamos trabajado en el tema de intervalos de confianza, y simplemente reemplazamos el P1 sombrero, el P2 sombrero, el Z, que ya lo calculamos en la gráfica, y todos los demás valores, el P sombrero, el Q sombrero, que ya lo calculamos, y acá el N1 y el N2. Hacemos operaciones, y aquí, cuando ya haya hecho operaciones al lado y lado de esta expresión, pues me va a quedar aquí, pues si se suma o se resta. Si resto, obtengo el límite inferior del intervalo, el A, que lo habíamos llamado, y si sumo, obtengo el límite superior del intervalo, que sería el B. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que me dio negativo el A y positivo el B. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que no hay diferencias significativas. Que no hay diferencias significativas entre eh, de, la opinión sobre la calidad de la marca del reloj entre los profesionales y los técnicos de los talleres. No hay diferencias significativas. Eso lo miramos en intervalos de confianza para diferencia de proporciones. Bueno, vamos a mirar cómo se hace ese planteamiento en prueba de hipótesis. Entonces, mire que las hipótesis aquí pues están formuladas de esta manera. Pues aquí en este caso hay diferencias significativas en la opinión de las marcas de reloj, y acá dice no hay diferencias significativas. Por eso porque eso nos mandaban a hacer, ¿sí? Eso es lo que nos dijo el planteamiento. Pues regresemos al planteamiento y eso es lo que dice el planteamiento. ¿Existe diferencias significativas? Se podría interpretar a un 5% que existe una diferencia significativa en cuanto a la opinión de la marca de reloj, ¿sí? Obviamente, pues entre los profesionales y los profesionales y los personajes de los talleres, los, o los maestros de los talleres, digamos. Es lo que nos mandó a hacer y eso es lo que estamos diciendo aquí. Esa es la hipótesis que me está nombrando. Hay diferencias significativas, o sea, existen diferencias significativas sobre la opinión sobre la marca de reloj entre profesionales y el personal de talleres. Y acá la otra será que no hay diferencias significativas. En el intervalo de confianza ya definimos que existen diferencias significativas. Acá debe darnos lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar la normal estándar. La estadística de prueba viene dada con una Z. Dos colas por la hipótesis alterna, nuevamente es la misma gráfica, porque la hipótesis alterna es con diferente. Entonces, dos colas a la izquierda y a la derecha. Pero aquí ya se marcan zonas de rechazo de H0, zona de aceptación de H0, zona de rechazo de H0. Bueno, y entonces aquí, los valores críticos son los mismos, pues menos 1,96 y 1,96. Pero lo que cambia es aquí la estadística de prueba. Bueno, el P sombrero ya lo habíamos calculado, el Q sombrero también. Le aplicamos la fórmula, la que tiene P sombrero y Q sombrero, porque la otra era la que tenía aquí P sub 1, Q sub 1 y la otra P sub 2, Q sub 2. No utilizamos esto más general. Entonces reemplazamos el P sub 1, 0,5 sombreros, P sub 2 sombreros 0,6. Ese delta vale 0. El P sombrero, el Q sombrero, el N1, el, el P sombrero, el Q sombrero y el N2. Hacemos las operaciones y esto me dio menos 1,39. Y con ese valor nos ubicamos en la gráfica, menos 1,39. Pues por aquí es 0,
y aquí es menos 1,96, el menos 1,39 estará por aquí, ¿sí? En alguna parte. ¿Pero dónde cae? En zona de aceptación de H0. O sea que se acepta H0. ¿Y qué dijo H0? Que no hay diferencias significativas entre la opinión de los profesionales y el personal de talleres. No hay diferencias significativas. Llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Con la prueba de hipótesis. Bueno, vamos a mirar a ver cómo se hace esto en estas gráficas, por lo menos. En estas gráficas. Entonces, en estas gráficas se va por aquí por comparar dos muestras y prueba de hipótesis. Comparar dos muestras, prueba de hipótesis, proporciones binomiales. Aquí esta sería la hipótesis nula, para diferencia de proporciones. Este prácticamente sería el delta, pero el delta es cero, si lo hemos asumido cero. Si las hipótesis era que la diferencia entre los profesionales y los talleres es menor a 0,20, por ejemplo, entonces ahí sería 0,2, porque te está dando el delta 0,2. Entonces lo colocamos 0,2. Pero en este caso dijimos que si P1 es igual a P2 y P1 diferente a P2, que se armó la HA, pues el delta vale cero. Entonces ahí lo colocamos el delta. Aquí será la proporción de la muestra 1, que en este caso era 0,5 de los profesionales, y de los talleres creo que era 0,6. 0,6. 48 sobre 80. El calculador por aquí. Y 0,6. O sea, de los 80, 48 dijeron que era buena, por eso es que tengo 0,6 ahí. Mientras que acá, de los 120, 60 dijeron que era buena, o sea, 0,5. Y en este caso, pues eran 120 profesionales y de los talleres 80. Listo. La alterna tenía no igual, o sea, diferente. Y alfa, no me acuerdo a qué estábamos haciendo, creo que al 10%, sí, al 10%. Al 95, se me olvidó. Miremoslo. Nivel de al 95. Al 95%. Entonces al 95% le daría 5% de significancia alfa. Y usar Z, prueba Z, porque es la que estamos utilizando ahorita. Usar prueba Z. Y aquí me da entonces el Z calculado, me lo dio aquí en menos 1,39, fue el valor que tuvimos con la fórmula. Mire que no hay como diferencia aquí ya con esa fórmula. Con la otra sí hubiera habido diferencia. ¿Con cuál fórmula? Con esta. Con la estadística de prueba. Menos 1,39. Menos 1,39 y el otro decimal. Está preciso el valor. Mire. Menos 1,3901. Y el p-valor 0,16. Como este p-valor es más grande que 0,05, pues no se rechaza la hipótesis nula. Y eso es lo que dice acá. Mire. No se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula. Bueno, entonces, eso es lo que me presenta acá. Ah, bueno, y las hipótesis, pues acá deben estar, mire, teta 1 y teta 2, o sea, el P1 menos P2, quiere decir aquí en ese caso, igual a 0, y P1 menos P2 diferente de 0. Que esas serían las mismas al decir P1 igual a P2 y P1 diferente a P2, ¿sí? Simplemente pasamos este término pues al otro lado y obtenemos las que habíamos establecido, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y el intervalo de confianza, aquí lo calculo también al 95%, miren, un valor era negativo y el otro valor era positivo. 0,23 y 0,039. A ver, vemos si es el mismo. 0,23 negativo. Ver, 0,24 y 0,0, sí. Bueno, aquí ya de punto fallas por los decimales, pero es muy próximo a esos valores. Vio el software también. Entonces así se saca el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis aquí.
Aquí es donde se lee, aquí es donde se define si se rechaza H0 o no se rechaza H0. Dice no se rechaza H0. O sea que queda que P1 es igual a P2. O sea que el porcentaje eh, de profesionales que opina que la marca es buena es igual al porcentaje de personal de talleres que también dice que la marca es buena. O sea, no hay diferencias significativas. Bueno, con esto pues terminaríamos esta gran sesión, digamos, una parte de la sesión de pruebas paramétricas, ¿sí? Ahora, si no cumplen normalidad, más que todo para la diferencia de medias y para los promedios, entonces hay otras pruebas que llaman pruebas no paramétricas, ¿sí? Pruebas no paramétricas. Seguramente mañana estaremos hablando de otras pruebas y de esas que les envié, ya les envié ese material de pruebas no paramétricas, vayanlas revisando, ¿sí? Vayanlas revisando y miren, ahí hay cuatro ejemplos, cuatro puntos sin desarrollo, esos hay que empezarlos a desarrollar. Porque creo que pueden, a partir de mañana, a partir de la sesión de mañana pueden desarrollarlo, ¿sí? Pero mientras eso, para que vayan entendiendo ese material, les voy a explicar un término que aparece allá, porque las pruebas no paramétricas lo que hacen es lo siguiente. Bueno, molesta siempre este valorcito. Lo que hacen las pruebas no paramétricas es trabajar con algo que se llaman rangos. ¿Sí? Con los rangos. Entonces, por allá van a encontrar un R1, van a encontrar un R2, van a encontrar seguramente un R3, etcétera. Sí, pero las primeras pruebas van a ser con R1 o R2. Entonces, eh, esos rangos hacen relación a lo siguiente. Yo tengo una muestra, y la muestra está formada por 23, aquí voy a colocar unos valores, 35, 12, 15, 17, bueno, 27, 28, 28, 30, bueno, 23, 35, 35, 42 y 50, digamos, esos valores. Entonces, yo voy a asignarle los rangos a cada uno de estos. Digamos, bueno, ahorita no me voy a analizar que cumplan normalidad o no. Si no cumplen normalidad, esta muestra, entonces hay que trabajar con algo que se llama rangos, ya no con estos datos, ya con el promedio y la desviación estándar de estos datos, no, sino hay que trabajar con algo que se llaman los rangos. Entonces, hay que asignar rangos a estos valores. ¿Cómo se hacen los rangos? Pues se ordenan los datos, se ordenan, copiémoslo acá, se ordenan de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Entonces aquí datos, ordenar por la columna F, de menor a mayor, ahí ya los ordenó, automáticamente los ordenamos pues acá. Si no, pues hay que hacerlos a mano, ¿no? 12, 15, 17, 23, 27, 28, 28, 28. Entonces, si no hubieran datos repetidos, los rangos, ¿qué son los rangos? El puesto que ocupa cada dato. O sea, si no hubieran datos repetidos, los rangos sería esa numeración, ¿sí? Uno, dos, esos serían los rangos. Pero entonces, vuelvo a repetir. Ay, 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 que se me saltó. Estos serían los X, serían los datos. Los X, sí, generalmente que los llamo. Un gráfico ordeno esto que aquí se me... Listo. Ahí tengo es- ordené los datos. Bueno, aquí me voy a colocar otra columnita de los rangos. Pero observo que... Aquí está. Observo que hay datos repetidos,
¿sí? Por ejemplo, mire, aquí hay el 28 y el 28, el 35, 35, 35, esos se repiten, ¿sí? Bueno, ya más no se repitieron, pero esos se repitieron, ¿sí? El 28, el 28 y 35 se repitió 3 veces. Entonces, como hay datos repetidos, los rangos no son estos. Vuelvo a repetir, si no hubieran datos repetidos, los rangos simplemente son estos. Entonces aquí en vez de número le cambio rangos. Listo, esos son los rangos. O sea que al 12 le corresponde el rango 1, al 15 el rango 2, al 17 el rango 3 y así, etcétera. ¿Sí? Pero como hay datos repetidos, en este caso, estos se repitieron. Mire, voy a marcarlos por aquí. Aquí hay unos datos repetidos. Y estos también hay otros 3 datos que se repiten. No me deja marcar. Ahí. Esos se repitieron, entonces yo no puedo decir que los rangos son estos que están acá. Entonces ahora sí voy a establecer los rangos. Entonces, los rangos es prácticamente eso, el puesto que ocupa cada dato, pero con la siguiente condición, que datos, datos iguales deben tener el mismo rango. Y entonces cuando yo numero, esa condición no se cumple. Y la mira que, mire, por ejemplo, el 28 le correspondería el rango 6 y al 28 le correspondería el rango 7 y ahí ya no se está cumpliendo esa condición. Lo mismo acá, mire, este rango 8, rango 9 y rango 10. Entonces ya no cumple la condición de rangos, ¿sí? Entonces, rango es eso, el orden que ocupa cada dato, pero a datos iguales le debe corresponder el mismo rango. Entonces, ¿cómo se asignan rangos iguales? Pues promediando estos puestos que ocuparon, simplemente promediando estos puestos. Y por ejemplo, aquí al, al 28 y al 28 le correspondió el orden 6 y 7. Entonces, el promedio de ellos era 6.5. Entonces, 6.5 sería el rango para el 28 y para ese otro 28, pues el mismo valor, 6.5. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, a ver, el rango entonces para el 12. Pues uno porque no es repetido, ¿sí? O sea, el mismo puesto, el mismo valor de acá. Como no hay dato repetido, entonces el mismo valor. Para el 15, el rango 2. Para el 17, rango 3. Para el 23, rango 4. Para el 27, rango 5. Para este 28, ya dijimos rango 6.5. Y para este otro 28, 6.5. ¿Cómo salió el 6.5? Pues promediando estos puestos, estos lugares que ocuparon, ¿sí? El 6 y el 7. 6 y 7, 13, entre 2, 6.5. Entonces a este 28, primer 28 le pongo el rango 6.5, al otro 28, 6.5. Y lo mismo para el 35. 35 no le puedo dejar de rango 8, 9 y 10. Aquí hay rangos diferentes. Debe ser, si es un mismo dato, debe tener el mismo rango. Entonces, ¿cuál es el rango de esto? Pues promediar estos valores. Promedien esos valores y el promedio de eso da 9, ¿no? 8 más 9, 17 más 20 más 10, 27. 27 entre 3 sería 9. 27 entre 3, 9 por 3, 27. Listo. Entonces aquí sería 9, 9, 9. Y este 42 no hay dato repetido, entonces el 11. Y este 50 no hay dato repetido, el puesto 12. Y listo. Y eso ya serían los rangos para una muestra. El, el material tiene para 2 y más muestras. Entonces, para una muestra seguramente no lo vamos a utilizar, ¿sí? Sino para 2 muestras. Y entonces, para 2 muestras, ¿cómo se hace en algunas de esas pruebas esa asignación de rangos? Por ejemplo, digamos aquí que yo tengo, digamos que voy a comparar promedios entre 2 grupos
En este caso del grado 11.1, 11.1 y el grado 11.2. Y así podría hacerlo para varios grupos, que eso ya vamos a mirar varias muestras mañana. Entonces, 11.1 y 11.2. Y digamos que en el 11.1 haya más estudiantes que en el 11.2 y aquí se tomó estas notas, digamos 4.5, 3.8, 3.3, aquí otro que tenga 3.2, tengo 3.1, 3.3, 3.8, 3.3, 3.7, 2.5. Y acá en el 11.2 tomamos menos datos, digamos que es más pequeño el grupo, hay uno que tiene 3.6, otro que tiene 3.8, 3, sí, 3.7, como así, otro que tiene 3.4, que tiene 3.1, que tiene 3.9, otro que tiene 3.7. Listo. Entonces, yo voy a hacer la comparación de promedios, o sea, del rendimiento promedio entre los dos grupos para mirar si hay diferencias o no hay diferencias. Pero resulta que eh, o esta muestra no cumple normalidad o esta muestra no cumple normalidad o ambas no cumplen normalidad. Con que una no cumple normalidad, me bota a las pruebas no paramétricas. Sí, en este caso, la prueba de U de Manguini va a ser ahí, la van a encontrar en el material de no paramétricas, la prueba de U de Manguini, ¿sí? Para dos. Y para tres grupos, por ejemplo, si tengo 11.1, 11.2 y 11.3, pues utiliza ANOVA para cuando sea paramétrica. Y la otra es la de Kruskal-Wallis. ¿Sí? La prueba de Kruskal-Wallis es la prueba no paramétrica que reemplaza ANOVA. ¿Sí? Mañana miramos ANOVA y mañana miramos pues ANOVA para, vamos a mirar pareadas también mañana y miramos para varias muestras y para varias muestras pareadas también se mirará. Mañana o pasado mañana, ¿no? También se mirará esos temas. Bueno, pero ahorita solamente estamos con una y dos muestras, en este caso, para dos. Para dos muestras, en este caso, eh, tenemos que ya algo no cumplió, no cumplió normalidad, o la muestra uno o la muestra 2 no cumplió normalidad, o ambas no cumplieron normalidad, entonces me obliga a una no paramétrica. Entonces, para esa no paramétrica, que sería la prueba de Cruz de U de Manguinen, se llama así, prueba de U de Manguinen, para esa prueba, y para hacer comparación, en este caso, entre el rendimiento del grado 11.1 y el grado de 11.2, entonces lo que se va a hacer aquí es simplemente asignarle rangos. ¿Sí? Rangos a estos datos y rangos a estos datos de acá. Entonces, si tiene Excel, podría ser lo siguiente. O sea, si está aquí está en software, podría ser lo siguiente. Podría ser, voy a explicarlo de dos maneras. ¿Sí? Entonces, una sería, eh, bueno, lo que hay que hacer es coger este conjunto de datos, a las dos muestras, y unirla en una sola. Unirla en una sola. Entonces, cojo esta muestra, cojo estas muestras y las uno en una sola, o sea, las llevo a la forma anterior, las llevo acá, a una sola columna, ¿sí? Y asigno los rangos, tal como lo hicimos acá. Haz- Hace hacer lo mismo anterior. Pero lo que hay que tener en cuenta es qué dato corresponde o sea, los datos que corresponden a su respectiva muestra. Por ejemplo, 3.6, este 3.6 corresponde a la muestra 2 o al grado 11.2, ¿sí? Este 3.8 corresponde a la muestra 1, al grado 11.1, pero hay un 3.7, un 3.7, este 3.7, que corresponde a la muestra 1, pero hay estos 3.7 que corresponden a la muestra 2. Entonces hay que saber
a qué muestra pertenece. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente, esto los voy a dejar negros y esto los voy a pintar de otro color antes de hacer todo ese trabajo. Entonces ahí, uf, color nomás porque no me queden color a las, color, vamos a poner aquí más claro. Eso, listo. Eso. Entonces, yo sé que las rojos pues pertenecen al grado 11.2 y los negros corresponden al grado 11.1. Y entonces ahora sí, con esa aclaración, pues copio acá mis datos, control V, y copio los otros datos. O sea, los vuelvo un solo conjunto, ¿sí? Y estos pues los llamo XY, los datos, los X, que son los datos. Listo. ¿Y ahora qué hago con estos datos? Pues los ordeno. Pues cojo estos datos aquí, los ordeno, tal como hice anteriormente, ¿no? Datos, ordenar, y en encabezado, ¿sí? Por la columna XY, ¿sí? De menor a mayor. Listo. Entonces ahí quedaron, mire, revueltos, pero distinguibles. ¿Listo? O sea, yo sé que los rojos pertenecen a la muestra 2, los negros pertenecen a la muestra 1. Y hago ahora sí la numeración, cuántos datos obtuve en total, y reviso si hay datos repetidos. Porque si no hay datos repetidos, los rangos son estos. Ya les había aclarado, ¿sí? Entonces, si no hay rangos repetidos, los datos son estos que están ahí ya. Simplemente en vez de número le coloco rango y listo. Pero entonces veamos si hay datos repetidos. Sí, ahí ve. Ya con uno que haya, vea, hay hartos repetidos aquí. Aquí otros. Acá también. Entonces, mi forma, a armar los rangos. Entonces, armamos los rangos. Igual, ¿sí? Los voy a armar los rangos todos con negro, pero después hay que pintar los rojos, ¿sí? Los rojos. Entonces, veamos a ver. Igual como se hizo anteriormente. El 2.5 no se repite, el rango 1. El 3.1 no se repite, rango 2. El 3, perdón, sí se repite. Mire, se repite aquí. Estos dos se repiten. Entonces, voy a marcar aquí. Estos se repitieron. Entonces, se- ¿qué rango le correspondería? Pues le correspondería entre 2 y 3, el promedio es 2.5. Entonces, 2.5, 2.5. El 3.2 no se repite, rango 4. El puesto 4. Pero estos de acá, el 3.3 se repitió. Entonces se repitió acá. Debemos colocar el mismo color nomás ahí. Y el rango sería 5 más 6 más 7 sobre 3. O sea, queda 6 en este caso. 6 para este valor, 6 para este y 6 para el otro. El 3.4 no se repite, rango 8. El 3.6 no se repite, rango 9. El 3.7 se repite y se repite estas veces. ¿Qué rango le corresponde? Rango 11, ¿no? 10 más 11 más 12. Eso da 33. Entre 3 a 11. Entonces, 11, 11, 11. El 3.8 se repite también. Se repite el 3.8 dos veces. Voy a otro color aquí. Y entonces el rango sería 3.5. 13.5 para este primer 3.8 y 13.5 para el otro. El 3.9 no se repite, rango 15. El 4.5 no se repite, rango 16. Bueno. Sí, mira, fue el mismo caso anterior, ¿sí? Pero aquí en este caso, distinguiendo los datos a qué muestra pertenecen. Y ahora sí, pinto los rangos. Entonces, este 3.1 es rojo,
O sea que este es rojo. Este rango es rojo. Este 3 4 este 3 6 es rojo. Entonces estos 8 y este 9 son rojos. O de la muestra 2. Este 3 7 y este 3 7 son rojos. O sea que estos de aquí son rojos. O de la muestra 2. Y este 15 es rojo. Porque el 3 9 es rojo. Listo. Y entonces ahora sí. Voy a obtener lo que se llama R1 y R2. Entonces, el R1 son la suma de los rangos de la muestra 1. Por eso se llama R1. Y el R2 es la suma de los rangos de la muestra 2. Entonces, o sea, los rojos. Entonces aquí serían este rango más este rango de acá, más este rango, bueno, más el otro. Calculadora mejor sumarlos así. Más, más, más este 11 más este de aquí, y más este de aquí, y más este otro de acá. Ese sería el R1, ¿sí? La suma de los rangos para el grado 11.1, o sea, para la muestra 1. Y el R2 será la suma de los rangos de la muestra 2, o sea, sería este 2.5 más este 8.9 más este 9 más este 11 más este otro 11 más este 15. Listo, esa sería la suma de los rangos de la muestra 2. O sea, es lo que va a mirar ya en la primer prueba no paramétrica, los R1 y los R2. Y en la otra sí que va a mirar en el R1, el R2 y el R3 o R4 en la de Kruskal-Wallis, porque allá van a tener no solamente grado 11.1, grado 11.2, sino grado 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, si es que hay 4 onces para comparar allá cuál es si hay diferencia entre esos rendimientos de esos grados o no hay diferencia. Y si hay diferencia, después hay que mirar entre cuáles hay diferencia. ¿Sí? Bueno, ¿entendido esa parte o está complicado ese proceso? ¿Está fácil o está difícil? Sí, se entiende, profe. Listo. Veamos el otro proceso. Voy a copiar esos datos acá. Si le quedó como difícil ese proceso, dice, ay, me voy a poner a organizar datos y hacer ese proceso allá. También los puede hacer aquí mismo, ¿sí? Aquí mismo en la misma hoja que tiene ahí, va a hacer los rangos. Ahí, sin ordenar los datos. Entonces simplemente le dejamos un espacecito aquí para decir que aquí van a estar los rangos para la muestra 1. Entonces un poquito más de cuidado. Y los rangos para la muestra 2. Los rangos para la otra muestra. Entonces aquí están rangos y rangos. Listo. Espérenme un minutico para prender la luz porque se puso oscuro. Bueno, entonces, eh, lo que se hace aquí es nuevamente contar cuántos datos hay aquí y cuántos datos hay acá. Entonces, en la muestra 1, el N1, hay en este caso, creo que hay ¿cuántos? 10. Y acá hay 6, ¿no? 6 registros. 6, correcto. Total 16. Entonces, la numeración si la hago 2 hasta los 16 para irme guiando que voy haciendo pues el trabajo en orden. Ese número del 1 al 16. O sea, N1 más N2. Eso es lo que calculé ahí y los enumero. ¿Listo? Del 1 al 16.
Y entonces empezamos por acá a mirar. Ah, bueno, aquí no necesito pintarlos. Los puedo dejar así, porque van a quedar en el mismo lugar. Entonces, eh, vamos a mirar cuál es el menor. Como es de menor a mayor, entonces, ¿cuál es el más pequeño? O sea, la nota más baja. Creo que es este 2,5. Este 2,5. Y creo que no hay más. ¿Listo? Entonces observamos que no hay más, es el único, y entonces este le corresponde el rango uno. Y el rango uno pues ya se quema, digamos, ¿sí? Ahí. ¿Cómo lo quemamos? ¿Cómo lo quemamos aquí? Borrémoslo. Ahí. Ya se lo puso acá. Listo. O lo cancelamos allá si estoy en lápiz. Bueno. Luego del 2,5, ¿qué sigue? El siguiente. El siguiente sería 3 no hay, 3 unos. Aquí hay un 3 uno, aquí hay un 3 uno y parece que no hay más 3 unos. Entonces, como hay dos 3 unos, les correspondería estos dos rangos, ¿sí? Es el 2 y el 3. Y entonces, el 2 y el 3 pues como no hay más, entonces sería 2 y 3 5 entre 2 2 5. Entonces aquí sería 2 5. Bueno, un color, se he dicho, color negro. Color ahí. Bueno, este se lo cambió. Listo, 2 5. Y acá, 2 5. Se cambió. 2 5. Cambiamos negro para todo configurado desde arriba con rojo. Entonces ahí. Listo. Estos ya se quemaron, digamos, ya se borraron, ¿sí? Esto ya no se lo pueden utilizar porque ya se los tuvo en cuenta aquí. Luego de 3 1, ¿qué sigue? Parece que fuera el 3 2, pero el 3 2 hay otro 3 2. No hay otro 3 2, entonces el único, entonces quería el 4, rango 4. Y este ya se pierde ahí y listo. Y ahora no observar ahí si hay otro 3 2. No, no hay más. Bueno, luego del 3 2 que sigue, de acaso estos los podríamos ir borrando también, estos de acá, ¿no? Ya, esto ya se utilizaron. Luego del 3 2 que sigue, 3 3. El 3 3. ¿Hay hartos? Sí, ¿no? Hay aquí uno, dos, tres y no hay más. Entonces serían estos tres rangos, ¿sí? Tocaría utilizarlos ahorita. Entonces a este 3, a este le corresponde el rango, el puesto 5, a este el puesto 6 y a este el puesto, ¿dónde está el otro? Puesto 7. Pero como deben tener el mismo rango, si son los mismos datos, entonces el promedio de esto era 6. Entonces a este 6, a este 6 y a este 6. Listo. Y esto ya quitémoslos aquí. Luego de 3 3, ¿qué sigue? Pues seguirá 3 6, ¿no? Parece que fuera así, no, 3 4 y aquí. Un 3 4. Aquí mirando en esta muestra y en esta muestra de acá, ¿no? Entonces ya son los rangos, seguramente pintémoslos aquí de otro colorcito para que no confundirnos. Esos son los rangos que van quedando. Bueno, después de 3 3 dije que quedaba el 3 4, pero hay repetidos. Toca mirar si hay repetidos aquí y acá, ¿no? Porque es como unir los dos conjuntos en uno solo. Entonces el 3 4 no hay y entonces sería le corresponde el rango 8. Entonces el rango 8 lo borramos de aquí, lo pasamos acá. Listo. Luego de 3 4, ¿qué sigue? 3 6, pues miro por aquí, no hay un 3 5. No hay un 3 5. Entonces 3 6. 3 6 está solo. Hay que mirar ahora. Sí, está solito. Entonces le corresponde el rango 9. Entonces rango 9. Listo. Después de 3 6, ¿qué sigue? 3 7. Pero 3 7 hay aquí. Uno, 2, 3. Y entonces aquí serían estos 3. Este sería el rango 10. El puesto 10. Es el puesto 11.
y este es el puesto 12, o al revés, pues, ¿no? 10, 11 y 12, como quiera. Pero vas a tener estos tres puestos. El promedio de ellos será 11. Entonces ahí estará 11, rango 11, rango 11, rango 11. Y listo. Y estos desaparecen ya. Ya se utilizaron. Luego de 3.7, pues sigue 3.8. Pero 3.8 se repite. Si hay un 3.8 aquí, que hay un 3.8 acá. Y creo que no hay más. 3.8 dos veces. Entonces le correspondería a estos dos, el 13 y el 14. El 13 y el 14, pintémoslo de otro color aquí. Eso. Entonces sería el 13.5. Entonces al 3.8, 13.5 y este 3.8 de acá, 13.5. Listo. Luego de 3.8 que terminamos, sigue 3.9, pero 3.9 y repetido. Busquemos por aquí 3.9, 3.9, ya no hay repetido. Entonces sería, bueno, de aquí ya se utilizaron. Sería al 3.9, rango puesto 15, y al 4.5, que es el último, puesto 16. Listo. Y ahora sí, el R1 sería la suma de estos rangos. Y el R2 será la suma de sus correspondientes rangos. Y eso creo que, si no nos equivocamos, son los rangos que tuvimos acá. 79.5 y 56.5. 79.5 y 56.5. Obviamente, pues esto ya se puede utilizar. Listo. Y esa sería la otra forma, ¿no? La otra forma de hacerlo de una vez ahí en el listado de datos. Si hay tres grupos, pues hay que hacer lo mismo. Que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, para tres grupos ya es Kruskal-Wallis. Entonces hay que armar rango uno, rango 2 y rango 3 y utilizarlos en las fórmulas de Kruskal-Wallis. Nada más es eso. Bueno, mañana igual concluimos con más cositas ahí para que puedan utilizar después ya ese material de las no paramétricas. Bueno, creo que pues ya con eso terminamos. Ya por ahora pues terminamos ahí.